Cordial saludo, profesor y compañeros. Mi nombre es Jenny Paola Vaquero Fernández y soy estudiante de Ingeniería Agroindustrial. En el presente video les contaré acerca del libro Los Innovadores, cuyo eje temático central nos habla sobre cómo los desarrollos y esfuerzos colaborativos de grandes pensantes permitieron la materialización y transformación de tecnologías que cambiaron nuestras vidas y como la conocemos actualmente. Puntualmente les hablaré de dos capítulos. El primero es el capítulo 10, Conectados, y el segundo, el capítulo 12, Por siempre Ada. Teniendo esto en cuenta, inicio con el capítulo 10, Conectados. Este capítulo trata de una serie de sucesos que ocurrieron en las décadas de los 70 y 80, épocas en las que se consolidó la tecnología necesaria para la creación de equipos de cómputo y redes informáticas. Sin embargo, su funcionamiento no era unánime, sino independiente. No fue sino hasta una década después que se vislumbró y materializó la integración de estos dos sistemas en una misma red que permitieron la conexión de los individuos y su uso para innumerables tareas y funciones. Esta nueva invención abrió un sinfín de posibilidades para el desarrollo humano. El poder estar conectados a pesar de la distancia suponía todo un hito que cambiaría la forma en que funcionaba el mundo. A pesar de toparse con esta gran oportunidad, algunos individuos consideraban imposible que personas del común tuvieran acceso a este tipo de tecnología, por lo que al principio esta innovación solo podía ser utilizada por universidades y el ejército. Su acceso estaba restringido y por ende su impacto aún no tenía el suficiente peso. Tuvo que pasar el tiempo y los descubrimientos para que se consolidara esta tecnología. Una de estas creaciones era el correo electrónico, un sistema que permitía el intercambio de información entre individuos que tuvieran acceso a la red. Esto empezó a estimular el uso de los nuevos inventos y a su vez que abrió la puerta a otra serie de servicios y novedades que empezaron a crear un uso cada vez mayor. Es importante resaltar las formas de pensamiento de importantes personajes, entre estos la visión de Bush, Linkender y Engelberg, quien indicaba que los ordenadores incrementarían la inteligencia humana al servir de herramientas tanto para la creatividad personal como para la colaboración. Estos principios son indispensables y describen de manera adecuada los servicios prestados por los ordenadores. Las décadas de los 70 y 80 supusieron grandes avances en materia de desarrollo tecnológico. Se crearon los primeros módem que permitieron la conexión de equipos de cómputo a la red global, en ese entonces ARPANET. De igual forma, se creó la primer tabla de anuncios electrónicos. A su vez, se consolidó el término comunidad online, haciendo referencia a los usuarios de servicios prestados en la web. A grandes rasgos, este capítulo cumple con el eje temático de este libro, ilustrarnos acerca de cómo los trabajos colaborativos de grandes mentes permitieron la articulación y mejora de tecnología ya existente, así como la creación de nuevos medios tecnológicos. Continúo con el segundo capítulo que escogí, es el capítulo 12, Por siempre Ada. Este capítulo aborda una temática que ha sido motivo de muchas polémicas y decisiones entre científicos, diseñadores, programadores y demás actores del ámbito tecnológico
y de la robótica. Bueno, entonces, ¿es capaz un robot de superar la inteligencia humana? ¿Se puede considerar inteligencia la capacidad del robot o solo es producto de la programación y los procesos análogos y digitales para los cuales están diseñados? Las máquinas con capacidad de análisis y pensamiento abstracto existen en los imaginarios de grandes pensadores que consideran que es posible en la medida que se logra comprender el funcionamiento del cerebro humano. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento? ¿Cómo somos capaces de analizar y contemplar múltiples respuestas para una misma pregunta? Nuestra capacidad de pensar de forma abierta y no lineal es quizás uno de los retos más grandes que afronta el hombre en su camino por crear inteligencia artificial cada vez más avanzada. De acuerdo con Ada Byron, las máquinas nunca superarán la inteligencia humana por el hecho de ser artefactos creados para cumplir una serie de tareas específicas conforme a un proceso de programación. Son creados solo para seguir secuencias lógicas. Esto no se puede entender propiamente como inteligencia. La inteligencia es mucho más que los procesos análogos y digitales que cumplen las máquinas. Contemplan variables mucho más complejas y difíciles de entender. En este orden de ideas, se han diseñado computadoras con capacidades excelsas que han podido superar las destrezas de grandes mentes. Citando casos conocidos de mencionados, el triunfo de Deep Blue sobre el campeón mundial de ajedrez, Kasparov, o el triunfo de Watson en el programa de Jeopardy frente a los campeones indiscutibles. Es evidente las capacidades de estas computadoras, sin embargo, teniendo ventajas basadas en su programación y capacidades para realizar gran cantidad de cálculos en apenas segundos. Es pues esta una ventaja que limita las capacidades humanas, pero que no se puede tomar como capacidad cognitiva por el simple hecho de que no son producto de un proceso de pensamiento, sino de la programación, la memoria y base de datos configuradas previamente. Con todo lo anterior, surge una pregunta bastante básica, pero necesaria para comprender mejor el tema: ¿qué es la inteligencia? ¿Qué variables implica? ¿Qué procesos comprende el pensamiento? ¿De qué forma el cerebro humano es capaz de dar solución a determinados problemas? Entre otras. Pues son preguntas que pueden facilitar el entendimiento del por qué la programación no es inteligencia abstracta, divergente o lógica. Aparte de lo mencionado, es importante destacar la creación de microchips y la consolidación del Internet como lo conocemos hoy en día, puesto que estos grandes avances han permitido un cambio trascendental en la forma que conocemos el mundo. Bueno, ya todos estos inventos anteriormente nombrados son muy importantes y tienen gran impacto en la vida moderna, hoy en día. Ya para terminar este capítulo, es muy importante comprender todos los sesgos que se producen alrededor de la inteligencia artificial y cómo también entendemos la capacidad de pensamiento. Esto es todo sobre el libro Los Innovadores, sobre los 2 capítulos que me leí. Muchas gracias y espero que sea muy importante también para ustedes. Y pues ánimo para leer el resto de capítulos que nos hacen falta y para que puedan entender y comprender un poco más sobre este mundo de la tecnología. Gracias.